Abuelita Rosario, qué alegría tan grande verla por aquí en su finca. Mire cómo está de linda esas flores, esas matas, abuelita. Sí, mija, es que últimamente hemos estado podando nuestros cafetales y arreglando nuestras plantas. Ay, abuelita, por fin se le cumplió su sueño. ¿Quién diría? Verlos aquí nuevamente en su pueblo después de tanto andar, ¿no, abuelita? Sí, mija, así sea por los últimos años que nos quedan, para reunirnos con nuestros muertos, que la gente a veces parece olvidarse de lo importante que es. Sí, es cierto, abuelita. Yo creo que su abuelo no aguantaba ni un año más si no hubiéramos logrado regresarnos. El viejo se nos hubiera muerto de aburrimiento y de nostalgia. Sí, es cierto, abuelita. Pero qué alegría que tú haya tenido un final tan, pero tan feliz. Aprovechando este momento, ¿por qué más bien no me cuenta ese cuento para el que nunca hemos tenido tiempo? ¿Usted se acuerda cuando yo era chiquita que usted siempre me decía que algún día me iba a contar la historia de su vida y la del abuelo? Ay, abuelita, aprovechemos. ¿Qué dice? ¿Se anima? Ay, mija, por Dios, ¿usted para qué quiere ponerse a escuchar historias tristes? Ay, abuelita, yo le decía el otro día que había leído por ahí. La historia se repite 2 veces, abuelita. Una como tragedia y la otra como comedia. Y yo, la verdad, no quiero que la historia se ría de mí. Ay, mi Juana, usted cada vez habla más como su abuelo. Él siempre me vive diciendo que el mejor futuro se construye mirando para atrás, aprendiendo de nuestros ancestros, de las luchas y las historias de nuestros pueblos. Y él tiene mucha razón, abuelita, de verdad que sí. ¿Sabe, mija? Ya me emocionó. Siéntese que esta historia va para largo. ¿En serio, abuelita? Sí, claro, mija. Le voy a contar cómo fue que el abuelo y yo terminamos viviendo en Bogotá, cómo fue que nos sacaron de esa tierra, para dónde fue que cogimos, cómo nos organizamos y cómo logramos que respetaran nuestra dignidad. Porque no crea, mija, que lo que nos devolvieron fue un pedazo de tierra. Fue nuestra memoria, nuestra vida, nuestra honra. Y esa historia tiene que contarse. Tráigame al abuelo, mija. Claro que sí, abuelita. Abuelito Marco, venga para acá, abuelito. Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar. Allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive don Pascual. ¿Y ustedes dos qué pitos tocan? ¿Qué andan tramando estas bellas mujeres? ¿Qué es lo que tanto cotorrean? Cuenten a ver. Mi hijo, es que le voy a contar a Juana cómo nos tocó salir de mi pueblo con mis papás por allá en el año 48. Cuando yo tenía como unos 8 añitos. Y cómo fue que llegamos a Ibagué y lo conocí a su merced, la razón de mi vida. Y de la mía también, mi vieja, porque no vaya a creer que fuiste tú sola. Entonces siéntese aquí al ladito mío para que también le cuente su historia a mi Juana. Sabe que sí, mija, contémosle a la niña porque es el momento de hacer memoria y recordar todas esas cosas que nos pasaron, que nos hicieron daño en su momento, pero que también aprendimos a perdonar y hacer valer nuestros derechos y nuestra dignidad. Entonces, Juana, escuche bien, porque su merced va a tener la mejor clase de historia. Empiece, mija. ¿En serio? Uy, qué emoción, abuelita, qué emoción, abuelito. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo recuerdo que en el año 48, con la violencia bipartidista, en mi vereda casi todo el mundo era liberal y en la vereda de la cordillera eran conservadores. Las personas de la loma para ir al pueblo debían pasar por mi vereda y varias veces hubo enfrentamientos y se mataban por una vaina. Eso de la política, mija, yo no entiendo. ¿En serio, abuelita? Sí, imagínese, mija, que un día los conservadores de esa vereda vinieron a buscar al vecino de nuestra finca y sin decir nada, lo mataron y dejaron a su familia sola. ¿En serio lo mataron? ¿Pero cómo así? ¿No había justicia? ¿No había nadie que parara esa guerra tan absurda? Nada ni nadie, mi Juana.
porque no tenían a Dios y era odio en su corazón. La violencia entre esos dos partidos no la controlaba nadie. A uno solo le tocaba irse, dejar su pueblo, su tierra y hasta a veces a su familia. Cuéntele, mija, lo que pasó después. Nuestro vecino don Marcos tenía un sobrino en el ejército que estaba pagando el servicio militar. Cuando él se enteró de la muerte de su tío, le pidió a sus superiores que fueran a detener a los conservadores, que de alguna forma él pudiera vengar la muerte de su tío. Pero nadie hizo nada. Creo que ni siquiera lo dejaron salir a despedir a su tío. Aquí les traje un cafecito. Como los veo tan concentrados hablando, les preparé este alguito para que coman y mojen la palabra. Uy, mamita, muchas gracias. Vea que mis abuelos me están contando la historia de sus vidas y está bien, pero bien interesante. Abuelita, pero por favor no se detenga, siga que me tienen ascuas. Bueno, mija, este joven, cuando salió del ejército, lleno de rabia, se fue para el Tolima, se organizó con otras personas, se dotaron de armas y empezaron a planear su venganza. Tanto así que se hacían llamar los Vengadores. ¿En serio? Eso parece una película, abuelita. Volvieron a la vereda y el joven habló con todos los vecinos. Mi papá me contó que él le pidió que no bajara al pueblo el lunes, que era el día de mercado, porque iban a hacer una cacería, y que era mejor que se quedara en la finca con su familia. Uy, no, abuelita, qué susto. La gente de verdad que se volvía bien descorazonada con esa guerra tan absurda, abuelita. Sí, mija, perdían la cordura. Solo pensaban en la forma de vengar a sus muertos con más guerra. Pero imagínense que mi papá no hizo caso. Él tenía que buscar el sustento de nosotros y siguió organizando el mercado en Las Bestias para bajar al pueblo para venderlo, y muy a las 5 de la mañana arrancó para el pueblo. El viejo era muy valiente y terco, porque a uno le advierten del peligro y hace caso. Pero no entendió y se fue solo por el monte en semejante época tan difícil y peligrosa. Imagínate, mija, imagínate. Mi papá seguramente no creyó que la cosa fuera tan horrible. Y cuando llegó a Puente Blanco, que era el paso obligatorio de los conservadores para llegar al pueblo, lo pararon. Menos mal que este muchacho lo reconoció. Pero ahí me perdí, abuelita, un momento. ¿Cuál muchacho? Mija, pues el muchacho que le mataron al tío. A mi papá le quitaron las bestias, se las mandaron hacia el cafetal y a él le pidieron que se escondiera porque no iban a dejar pasar a nadie. Fue entonces cuando mataron a todos los conservadores que bajaban al pueblo y luego los tiraban al río. Esa fue la primera masacre que hubo en mi vereda y desde eso se acabó el poquito de paz que había. Mi papá alcanzó a llegar a la finca y luego nos tocó salir corriendo porque se formó una guerra imparable entre conservadores y liberales. Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca. ¡Qué historia, abuela! Vea que se me puso la piel de gallina de imaginar todas las familias que quedaban sin sus seres queridos. Y peor aún, abuelita, que todavía seguimos viviendo esa violencia en nuestro país como si no aprendiéramos de esos errores. Por eso le decía a Juana que se preparara para escuchar la historia de nuestras vidas, porque nosotros vivimos en carne propia esa violencia y ahora queremos contar esa historia para aportar a la construcción de la memoria y de la paz que tanto le hace falta a este país y al mundo, porque no solamente en este país, sino en muchos países del mundo, mi niña. Sí, abuelito, ¿cómo es de importante aprender de estas historias? No se imagina, abuelo, todo lo que ha pasado por mi cabeza y mi corazón en este momento. Pero yo sé que su merced también vivió esa violencia. Abuelito, cuénteme cómo es su historia. Y en tierra de cedrales, y en tierra de cedrales, el Líbano nació. Bueno, mija, en mi pueblo, en el Líbano Tolima, casi todos eran liberales. De hecho, se decía que era el pueblo más liberal del Tolima. Solo había como 3 familias conservadoras, entre esas mi abuelo. Él era conservador hasta la muerte. Y mi papá liberal. Imagínese, mija, esa vaina. ¿Cómo? O sea que mi tatarabuelo se peleaba con mi bisabuelo. No, mija, pues pelearse no. Se respetaban por mi mamá y por nosotros los nietos. ¿No ve que gracias a mi abuelo es que estamos vivos? Ahí sí me perdí. ¿Cómo así, abuelito? Sí, porque mi abuelo era una persona muy influyente en el grupo de los conservadores.
Y cuando pasó todo lo de la muerte de Gaitán, a él le informaron que iban a matar a las personas más influyentes y queridas del Líbano, imagínate. Y entre esas personas estaba mi papá. Fue entonces cuando el abuelo le dijo a mi papá que tenía que volarse con la familia y nos ayudaron para escondernos en un camión. Yo estaba pequeño, pero recuerdo el miedo de mi papá y de mi mamá. Salimos sin nada y muy asustados, sin saber por qué teníamos que irnos y aparte de eso escondidos. Qué triste quedó mi rancho y abandonado, porque tuve con mi negra que irme de allí. Uy, no, abuelito, qué difícil, qué complicado. Yo definitivamente tengo a los mejores abuelos. Ustedes son unos héroes porque tuvieron que vivir situaciones tan pero tan difíciles y siempre están llenos de mucho amor. Sí, mija, es que el amor predomina en todo. Ustedes nos han enseñado siempre a respetar y a perdonar a quienes nos han hecho mucho daño, abuelito. Mija, es que tenemos que construir de aquí para adelante con amor. Ve a mi papá, no va a creer, pero era un tabú. ¿Qué? Un tabú. Y todo el mundo en el pueblo lo quería. Parecía el Robin Hood de la época. Abuelito, pero ¿y qué es eso? ¿Un taur? Ay, mija, una persona que se dedica al juego. Mi papá era de una suerte impresionante y durante mucho tiempo se dedicó a jugar. Eso sí, nunca hizo trampa y le ganaba a los ricos y compartía con las personas que tanto necesitaban. Por eso lo querían tanto en el Líbano, todo el mundo lo conocía y sabía su oficio y cariñosamente lo llamaban el Tuerto Parra, imagínate, el Tuerto Parra. Ah, vea pues, el bisabuelo. Bueno, pues desde que no le hiciera mal a nadie y ayudara a los que necesitaran, pero pues la verdad, muy chistoso ese oficio, abuelito. Finalmente, cuando llegamos a Ibagué, mi papá decidió capacitarse para volverse profesor y allí empezamos una nueva vida. Qué pena interrumpirlos, pero entren que voy a servir el almuerzo. Vea que les preparé un sancocho bien sabroso para que cojan fuerzas y puedan seguir conversando. Los veo tan concentrados hablando, pero ya está haciendo hambre. Ay, abuelita, venga, vamos a almorzar, pero eso sí, ahorita cuando vengamos me tiene que seguir contando porque usted todavía no me ha hablado de cómo se conoció con el abuelito. Sí, mija, vamos a almorzar y ahorita seguimos conversando. Hablando de recuerdos, ese olor me traslada a los almuerzos con mi mamá cuando nos preparaba sancocho los fines de semana. Uy, qué rico. Almorzábamos juntos en el solar, ninguno dejábamos nadita en ese plato, ni siquiera el bocadito para los perros, imagínate lo rico que quedaba. Muy rico, mi amor. Gracias por este almuerzo. Esto es un sueño, estar aquí comiendo en la finca. Todo tan tranquilo. Es que hasta me sabe diferente la comida. Es que la ciudad ya no es para nosotros. De aquí nunca debimos habernos ido. Y estoy tan contenta de tener a mi familia reunida. Ay, sí, abuelita, qué dicha. Hoy Juana nos hizo recordar tantas cosas difíciles que pasamos. Pero yo los tengo aquí conmigo y siento que pasar por todas estas dificultades valió la pena. Solo por el hecho de tenerlos aquí hoy reunidos. Abuelita, a mí también me hace muy feliz que su merced esté aquí, porque su merced se merece toda la felicidad del mundo. Yo me siento muy agradecida con la vida por estar aquí hoy con ustedes. Son unas personas muy valientes y muy importantes para la historia de nuestro país. Bueno, mis adoradas mujeres, las voy a consentir con un cafecito para que terminemos esta historia con cosas más bonitas. Uy, abuelito, eso sí está mejor. Bueno, Juana, para no hacerle el cuento tan largo, le cuento que luego de que salimos de Santander, nos fuimos a vivir a Ibagué. Empezamos también una nueva vida. Yo seguía estudiando y cuando tenía como 20 años conocí a tu abuelo, en el lugar que usted menos se imaginaría. ¿Cierto, mijo? Sí, mi amor. Qué momentos aquellos tan inolvidables. Y yo creo que eso solo nos ha pasado a su abuela y a mí, porque nos flechó el amor. Nos conocimos en un entierro de un familiar de Marco. ¿En serio, abuelita? Sí, y yo conocía a sus hermanas y ellas no hacían sino hablar de su abuelo, que era el más guapo, que el más inteligente y que el más trabajador.
Uy, tutuy. Y no dijeron mentiras. De tanto que hablaban yo les dije, pues quiero conocer a su hermano, a ver si tanta dicha es cierta. Y vea, Rosario, que no mintieron. Eso sí está mejor. Se quedaron fue cortas de piropos, porque muchas andaban detrás de mí. Pero es que es cierto, Juana, desde ahí su abuela y yo hemos estado juntos. Nos ha tocado pasar por muchas cosas, pero siempre hemos salido de las dificultades. Porque no crea que todo ha sido color de rosa, mija, sino que reinó el amor en nuestros corazones. Quisiera darte perlas vertidas en mi lloro. Yo puedo con mi lira tus horas endulzar. Ay, abuelitos, de verdad que me dejan muchas enseñanzas. Gracias por compartirnos estas historias. Yo sé que no es fácil recordarlas, que en algunos momentos los vi con los ojos llorosos y no crea que a mí también se me aguó mi ojo, pero quiero que sepan que me siento muy orgullosa de tenerlos a mi lado. Ustedes siempre lucharon por regresar a su tierra, de donde nunca debieron haber salido. Sí, mija, luego de pasar unas situaciones bien difíciles, llegó la recompensa. Conocí a su abuelo y tuve esta bonita familia. Ay, sí, abuelita. Qué orgullosa me siento. El corazón me está latiendo bien rápido. Ustedes son unas personas muy valientes y muy fuertes. Pero, abuelita, usted no me ha contado por qué terminaron en Bogotá luego de estar bien en Ibagué. Esa es otra historia larga, mi niña. Dejemos para mañana este relato. Vea que tenemos que terminar de organizar la finca y así su merced nos acompaña más días. Sabe que su abuela y yo somos felices que esté aquí, celebrando con nosotros que pudimos regresar sanos y salvos y recuperar estos cultivos que tanto queremos. Bueno, abuelito Marco, su merced sí sabe cómo hacer para que yo me quede más días. Pero eso sí, seguro mañana nos sentamos para que me acaben de contar ese otro pedazo de la historia. Por perdida pasión, sultán siendo querido de Uritanés.